Por la oportunidad de estar con vosotros y compartir este tiempo. Efectivamente, el pastor Fernando y un servidor nos conocimos ya hace más de 15 años. Los dos éramos más jóvenes, más guapos, y la única diferencia ahora es que yo tenía más pelo, pero él se ha quedado con el suyo. Pero nos da gusto estar acá con ustedes. Vengo de la iglesia Calvary en McAllen, Texas. Si ustedes no saben, la mayoría del mundo no sabe dónde queda esa ciudad, pero estamos al sur del estado de Texas, con la frontera con México. Y ahí nuestra ciudad recibe mucha atención porque hay mucho inmigrante que entra por nuestra ciudad de Centroamérica, de Haití y de Ucrania y otros lugares, y nos toca ahí estar al pendiente de eso. Así que de parte de nuestra iglesia, que es una iglesia multicultural como la de ustedes, donde tenemos miembros anglosajones, miembros muchos de México, otros latinos, algunos de Alemania, algunos de África, algunos de la Gran Bretaña, algunos de Japón, de Corea y muchos de las Filipinas. Y ahí alabamos al Señor, así como estas banderas lo representan, en preparación y ensayo para aquel culto inmenso, increíble, en el cual todos los pueblos, toda lengua, de toda nación, estaremos delante del trono del Señor y juntos podremos decir: digno, digno es el Cordero inmolado, por el cual somos salvos. Pues nos ha tocado estar acá visitando primero en Barcelona a algunos obreros de nuestra iglesia y colaborar con ellos en obra social, distribución de comida, distribución de ropa, haciendo conferencia, predicando ahí en la iglesia. Hemos hecho un poco de turismo, confesamos, ahí en Barcelona, pasando por Sagrada Familia y por la Rambla y la playa, y hemos subido a Girona. Cuando digo Girona me corrigen, dicen Girona. Cuando digo Girona me corrigen que es Girona. Así que bien, hemos estado allí. Y ahora pues nuestro plan era estar acá en Madrid haciendo un tiempo ya listos para regresarnos un tiempo de descanso y pues estamos acá y gracias por la invitación para compartir con vosotros. Parte del grupo que ha venido con nosotros ya ha regresado, ya está en Estados Unidos y han enviado un mensaje por WhatsApp para decirnos que han llegado bien, que no les ha afectado demasiado el huracán Ian porque ellos son de la Florida y que ahora están listos para descansar del viaje. Y yo creo que eso nos va a pasar a nosotros. Hemos pasado un tiempo lindo, hemos disfrutado de Madrid. Elizabeth ha sido una anfitriona hermosa, nos ha hecho de comer, nos ha llevado a pasear y hemos pasado un tiempo muy lindo. Pero me imagino que al llegar a casa voy a estar cansado porque el cambio de horas y por todo lo que ha sucedido acá. Y esta idea del descanso es importante. Hemos leído ya un pasaje al respecto, pero la Biblia nos habla del trabajo y del reposo, nos habla de la fe y de las obras. No siempre llegamos a entender estos conceptos, pero el autor de Hebreos nos deja una pregunta, la pregunta que quisiera hacerles a vosotros en este día es: ¿estás dentro o fuera del reposo? ¿Estás dentro o fuera del reposo? Y te invito a abrir tu Biblia conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a dar lectura a varios versículos, pero vamos a principiar con esa primera porción del versículo 1 al versículo 5, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar así del séptimo día, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día,
y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Interesante que dice, temamos. No sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y tenemos aquí un cuadro vívido de la jornada del éxodo de Israel al salir de Egipto, saliendo del cautiverio y en su camino a la libertad y a la tierra prometida. Y se nos recuerda aquí que la invitación de Dios, la invitación a la salvación, es una invitación a entrar en su reposo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy es, ¿estamos cansados? ¿Estamos agobiados? ¿Nos sentimos cargados? ¿Sentimos que estamos trabajando nuestra propia fuerza? ¿Conocemos este reposo del cual el autor de Hebreos nos habla en esta tarde? Y he venido desde Estados Unidos para traerte una palabra a ti. Hay palabra de Dios para ti el día de hoy. Si tú te sientes cansado, si tú te sientes agobiado, si tú te sientes que estás ya agotado, hoy hay palabra de Dios para ti. Y quiero que notemos, la primera cosa aquí es que la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Yo no soy plomero, pero me gusta en mi casa hacer algunos trabajos. Cuando algo se rompe, me gusta tratar de componerlo. Mi esposa no siempre está tan emocionada o ilusionada cuando lo hago yo. La última vez que el fregadero empezó a gotear un poco, dije, no te preocupes, que yo me voy a encargar de eso. Cogí el YouTube, vi un video, esos videos nos hacen expertos en todo, ¿no es cierto? Y ya dije, todo lo que tengo que hacer es quitar esta pieza, reemplazarlo con un cartucho y se soluciona el problema. Pues después de varias horas y quizás un par de días de que el fregadero dejó de funcionar y mi esposa cada vez se sentía un poco más frustrada, entonces decidí que era mejor, después de haber destrozado todo, llamarle a un plomero. Lo cual ella me lo había dicho desde un principio. Llámale a un plomero, no te preocupes, déjalo ahí. Pero yo estaba insistente en hacerlo. Después, mi hijo mayor acaba de comprar casa y recién comprada me dice, hay una fuga que viene del techo y no sé qué hacer. Y le dije, no te preocupes, yo me subo allá y yo arreglo eso. Y aquí tengo la diapositiva, ¿veo? ¿Sí está funcionando esto? Hay que prenderlo. Ya está, bien. Y pueden ver ustedes ahí la fuga, así que yo me metí al techo y ahí iba pues gateando, ensuciándome, porque yo tengo que ser el héroe que compone las cosas en mi casa. Y después de ir a la tienda por cuestión de materiales y todo eso, logré taparlo, pero temporalmente, porque después mi hijo también tuvo que llamarle a un plomero. Así que ya me di cuenta, y mi esposa me lo recuerda, no eres plomero. Así que cuando vemos aquí la palabra de Dios, recordamos que la obra de Dios es perfecta. Cuando alguien sabe lo que está haciendo, lo hace bien la primera vez. Cuando alguien sabe lo que toca hacer, no necesita preocuparse de llamarle a alguien más. No necesita añadírsele a lo que ya está bien hecho. Y la invitación de Dios aquí, de entrar en su reposo, empieza con el hecho de que la obra de Dios es perfecta. No podemos añadirle nada a la obra de Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para mejorar lo que Dios ya ha hecho. Él es el Dios creador, Él es el Dios libertador, Él es el Dios redentor y su obra siempre es perfecta, su obra siempre es completa. La Biblia nos recuerda que Dios creó el universo en 6 días y cada uno de esos días creó algo y nunca tuvo que llamarle a alguien más para que lo mejorara. Nunca tuvo que regresar para completarlo, porque cuando lo hizo bien. Génesis 1, 3 al 5 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y cada día un aspecto distinto de la creación fue hecho.
Y cada aspecto Dios lo llama bueno, completo, perfecto. Cada día es contado como tarde y mañana, 6 días. Y luego en el versículo 2 de Génesis 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es interesante que una vez que Dios creó todo, reposó. Después que hizo el universo en el cual tú y yo vivimos y disfrutamos, Dios reposó porque su obra es perfecta, su obra es buena, su obra está completa, no hay nada que añadir y entonces Dios puede reposar. Fíjense aquí que el séptimo día no tuvo tarde y mañana como los otros 6 días. Y la idea, la implicación que podemos hacer aquí es que de alguna forma Dios todavía vive en el séptimo día. Dios todavía está en reposo. El reposo de Dios continúa. Ahora, eso no quiere decir que Dios no esté activo. Eso no quiere decir que Dios no haga nada. Simplemente quiere decir que Él acabó lo que hizo y ahora descansa de lo que hizo. Y cuando el pueblo de Dios estuvo esclavizado en Egipto, Dios también escuchó su clamor y bajó a rescatarlos. Con brazo fuerte, con brazo poderoso, Dios libra de la mano opresora de Egipto a su pueblo, al pueblo que Él ya había escogido, al pueblo que Él ya quería liberar. Y envía 10 plagas y los saca de Egipto. Y Faraón es quebrantado por la obra de Dios y cuando Faraón se arrepiente y sigue persiguiendo al pueblo israelita y el pueblo se encuentra ahí enfrente al mar y rodeado de montañas y con el ejército egipcio detrás de ellos, Dios una vez más se muestra poderoso, abre el mar, el pueblo cruza en tierra seca y cuando Faraón y su ejército quieren cruzar, Dios cierra el mar en una forma completa. La liberación de Dios de su pueblo es una liberación completa, una liberación perfecta. Los hebreos no tuvieron que hacer nada para ser liberados, no podían. No hay nada que ellos pudieran hacer para salvarse a sí mismos de Faraón. Necesitaban que Dios interviniera en sus vidas. No podían regresar a Egipto para añadirle nada a su liberación porque Dios lo hizo de una vez por todas. Y lo mismo se aplica a toda la humanidad que fue esclavizada por el pecado. Dios escuchó el clamor nuestro y ha bajado a rescatarnos. En la persona de Cristo se hizo ser humano, vivió una vida sin pecado, fue a la cruz para llevar ese pecado, para llevar ese sufrimiento, fue sepultado y se levantó de entre los muertos. Y ahora ha sido exaltado y es rey y señor de señores y rey de reyes. Mientras Cristo cargaba el peso de nuestro pecado en la cruz, cuando Él sufría todo el sufrimiento de la humanidad sobre esa cruenta cruz, dice, consumado es. Consumado es. No hay nada más que añadirle. Está completo. Cristo solo tuvo que ir a la cruz una vez. No tiene que volver a ir a la cruz. No tiene que morir otra vez. No tiene que hacer esa obra de redención otra vez porque es perfecta. La creación, la liberación del pueblo hebreo, la redención de toda la humanidad en la cruz, todas han sido obras perfectas de Dios, completas, consumadas y su reposo entonces continúa. Porque la obra de Dios es perfecta, nosotros podemos reposar en esa obra, podemos descansar en la obra de Dios. El reposo de Dios, del cual habla aquí la Biblia, es un testimonio de su obra. Es una invitación a entrar en ese reposo. Sigamos leyendo, versículo 6 de Hebreos 4. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, hablando del reposo, del descanso,
Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Por lo tanto, porque el reposo de Dios permanece, necesitamos entonces nosotros entrar en ese reposo. Se nos insta a procurar entrar en el reposo. No es automático, no sucede por casualidad, no sucede por accidente. Hay que procurar entrar en ese reposo, lo cual me guía a la segunda verdad que deseo compartirles el día de hoy. El reposo de Dios está preparado. Ya les ha mencionado el pastor que soy abuelo, y aquí está mi nieto Daniel, y yo no pierdo ninguna oportunidad a donde vaya de enseñar fotografías de mi nieto. Es lo que nos toca hacer abuelos. Y mi hija nos ha pedido a nosotros que el fin de semana, el sábado, sea una tarde con Daniel. Mi nieto se llama Daniel, tiene 2 años, y él me dice a mí Pops, y a mi esposa Mónica le dice Gigi. Entonces el sábado en la tarde es tarde con Pops y Gigi. Y aquí él y yo vamos a la playa, y él va contento y yo voy más contento. Y quiero que sepan que cuando Daniel y yo pasamos tiempo juntos, lo disfrutamos porque lo amo, él sabe. Y fíjense que él no se preocupa de cómo yo conduzco. Él no va preocupado. Él no se preocupa de cuánto dinero traigo en la billetera. Él no se preocupa de qué es lo que vamos a hacer. Él sabe que está con alguien que lo ama y que nos vamos a divertir. Que todo lo que vamos a hacer es algo que va a ser placentero. El amor de Dios para nosotros es ese amor. Es un mundo que ha creado para nosotros y nos ha dado esa libertad. Y en ese amor Dios nos ha liberado del pecado y de la muerte. Y ha preparado un reposo para nosotros. Él se ha encargado de preparar un reposo para nosotros. Y lo maravilloso de la salvación de Dios, y ustedes lo han de saber, es que no solamente nos ha salvado de algo, pero nos ha salvado para algo. La salvación, cuando Cristo viene a rescatarnos del pecado y de la muerte, no nos deja allí, sino que nos ha salvado para un propósito, para buenas obras. La salvación tiene una salida y tiene una entrada, ¿no es cierto? Salimos de la oscuridad para entrar a su luz. Salimos de una muerte espiritual para entrar a la vida abundante. Salimos de la vida del pecado y de la perdición para entrar a una vida de santidad. Salimos de luchar por nuestras propias fuerzas para entrar a una vida de reposo en Cristo. Y lo que me temo es que a menudo el pueblo de Dios sale de lo que Dios lo ha salvado, sale de la oscuridad, sale de la muerte, sale del pecado, pero no entra para aquello para lo cual Dios lo ha salvado. A veces nos la pasamos vagando por el desierto en lugar de entrar en la tierra prometida. Dios libró a los hebreos de la cautividad en Egipto, pero su plan nunca fue dejarlos en el desierto. Esa no fue la voluntad de Dios, que ellos se quedaran ahí. Su deseo como Dios, como Redentor, era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a un lugar de reposo, a un lugar que ellos no habían comprado, a un lugar que ellos no habían cultivado, a un lugar que les iba a dar la provisión de Dios que ellos mismos no se habían podido ganar. En lugar de regresar a trabajar por su liberación, necesitaban avanzar hacia la tierra
prometida. Y Dios, en su amor, los llama. Habían sido oprimidos y explotados en su labor, pero en la tierra prometida encontrarían reposo. La tierra prometida es más que un lugar físico para ocupar. Es una esfera espiritual para experimentar. Ahí Dios les daría paz. En hebreo, shalom. Una paz completa. Ahí Dios les mostraría su amor, su provisión, su poder. Pero la generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Vieron milagro tras milagro. Vieron los milagros en Egipto. Vieron el mar rojo abierto. Vieron pan del cielo. Cuando se quejaron de que era mucho pan, Dios les mandó codornices. Vieron la columna de fuego que les guiaba en la noche. Vieron agua que salió de una roca. Milagro tras milagro, pero cuando llegaron al borde de la tierra prometida, lo que vieron fueron gigantes. Y no creyeron que el Dios que puede dar pan del cielo, que el Dios que puede abrir el mar, que el Dios que puede hacer que una roca les dé agua para beber, pudiera vencer a los gigantes. No creyeron la palabra y la promesa de Dios de provisión, de poder y de reposo, a pesar de todo lo que habían visto. Un predicador de otra generación, David Wilkerson, tiene un mensaje que se titula Recuerda a la esposa de Lot. Ustedes conocen esa historia. Y en Lucas 17:32, Cristo dice al enseñar, acordaos de la mujer de Lot. Ustedes recordarán que Lot y su familia vivían en Sodoma, pero la maldad de Sodoma y Gomorra requería el juicio de Dios. Y Dios le avisa a Lot y a su esposa y a su familia que deben salir porque Dios va a traer juicio sobre esa ciudad. Y Dios salva a la familia de esta destrucción. Les instruye que vayan a la montaña y que no vean hacia atrás. La jornada de fe siempre es una jornada de reposo. O la jornada de reposo siempre es una jornada de fe. Pero la esposa de Lot vio hacia atrás. No nos dice la Biblia por qué. Quizás anhelaba lo que había dejado. Quizás no tenía la confianza de que lo que estaba por delante era mejor de lo que había dejado atrás. Y entonces se vuelve en una estatua, en una piedra. Y dice David Wilkerson que Dios la convirtió en piedra porque su corazón se había endurecido. No pudo creer que el amor de Dios le proveería algo mucho mejor que lo que había dejado atrás. Muchos años después, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, ofrece una advertencia. Muchos años después de Lot y de su esposa, David advierte en el Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Se han dado cuenta de la palabra hoy? Hoy es vigente. En el calendario redentor de Dios todavía es hoy. En el calendario redentor de Dios todavía es hoy. No endurezcáis vuestros corazones. No ignoréis el mensaje de Dios. Por fe puedes entrar en ese lugar de paz. Por fe puedes tener la provisión de Cristo. Por fe puedes entrar en la dimensión de la gracia de Dios. ¿Sabes? El que te rescató por gracia te puede seguir guardando por gracia. Porque el reposo de Dios está preparado, podemos reposar en su amor
Él ha preparado una vida de propósito para ti. Él ha prometido completar lo que Él principió. No nos toca a nosotros completar lo que Dios principió. No es que Dios haya hecho una obra de salvación y ahora a nosotros nos toca completarla. Él la va a completar. Y es por la fe. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿creemos en su amor? ¿Creemos que Él es capaz de hacer lo que comenzó, la buena obra que principió en nosotros? ¿Creemos en su promesa? Me temo que mucha de nuestra lucha, mucho de nuestro agotamiento, aún muchos de nuestros fracasos, es porque no creemos. No creemos que Dios nos ama lo suficiente. No creemos que Dios puede proveer. No creemos que Dios puede rescatar. No creemos que Dios puede sostenernos. No creemos que Dios puede hacernos tener la victoria. Aún es hoy. Pero pronto se acabará el día. Hoy es el día de salvación. Pero pronto vendrá el día de juicio. Y la invitación es entrar en su reposo ahora. No te quedes afuera. Terminamos la lectura, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y esa es la exhortación. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dos aspectos. No endurecer nuestro corazón y escuchar su voz, lo cual me lleva al tercer y último punto. La palabra de Dios es poderosa. Vivimos en un mundo en el cual los corazones de las personas se han endurecido. Muchas personas viven lejos de Dios porque han endurecido su corazón. En Barcelona, en un parque, me acerqué a un señor de la tercera edad que estaba sentado ahí solo y empezamos a platicar. Y él, en la plática, citó la Biblia. Dijo: y el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Y le dije: ¿y de dónde ha sacado usted eso? Dice: pues de la Biblia, lo dijo Cristo. Y empezamos a tener una conversación, señor catalán, y cuando le hablo yo de la Biblia, dice: no, la Biblia es una leyenda, así como el de Caperucita Roja, me dice. Y empezamos a tener un diálogo, pero me di cuenta pronto que él ya había decidido que la palabra de Dios no era digna de fe, no era digna de creer, porque había endurecido su corazón. Es triste hablar con personas que ya han cerrado la puerta a la palabra de Dios. Pero aún es más triste cuando nos damos cuenta que no solamente la gente de afuera a veces endurece su corazón, sino a veces la gente de adentro también endurece su corazón. A veces nosotros que estamos dentro de la iglesia hemos endurecido nuestro corazón. La palabra aquí que nos da Hebreos habla del pueblo de Israel. No habla del pueblo pagano, idólatra, habla del pueblo de Dios. Cuando la esposa de Lot endurece su corazón, es una familia que Dios ya había rescatado. A veces los que endurecemos el corazón no son los que estamos afuera solamente, sino los que estamos dentro. La evidencia de un corazón endurecido es que ya hemos decidido que ya no podemos aprender más, que ya lo sabemos todo y no estamos dispuestos a que nadie nos enseñe, a que nadie nos desafíe, ya sea que seamos extremadamente seculares o extremadamente religiosos. Podemos endurecernos tanto que ya no escuchemos la voz de Dios. Por eso es tan importante ablandar nuestros corazones y dejar que la palabra de Dios entre en nuestro ser. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene vida para transformarnos,
para guiarnos. Es poderosa. Es la palabra de Dios la que creó el universo. Dijo Dios y fue hecho. Es la palabra de Dios la que sostiene la creación. Es la palabra de Dios